Padre Santo, venimos ante ti esta noche, Señor, pidiéndote, Padre, que seas tú quien hables por medio de mí, Señor, lo que yo vaya a decir, Señor, que sea para tu gloria y para que sea para bendición de todos mis hermanos, Señor. Pon un cerco delante de mí, Señor, y detrás de mí y alrededor de este lugar, Padre, un cerco de ángeles para cuidarnos, Padre Santo, y todo lo que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Yo les quiero comentar algo, ¿no? Referente a mi vida, ¿no? Yo soy, en mi familia, soy el cuarto de familia de 6 hijos, ¿no? Somos 5 varones y una mujer, de los cuales a mi temprana edad, estoy hablando yo de 7 años, 8 años, que me acuerdo, pues mis padres, ya ellos, en este caso mi madre, ¿no? Que ella fue la que empezó a ir a la iglesia cristiana, donde ella tuvo un encuentro con Dios, ¿no? Y yo recuerdo que pues a nosotros nos llevaban como pues muchos traemos a nuestros hijos, ¿no? A la iglesia. Pero algo hermoso que es, porque hasta la fecha yo puedo recordar que lo que se siembra, la semilla que se siembra en los corazones, aún de niños, cuando son grandes, sale esa palabra, no sale esa semilla, ¿no? Y da fruto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo iba con mi madre, hasta la edad más o menos de 8 años, ¿sí? 8 años. Pues de ahí yo realmente cuando para esto mi papá, yo recuerdo que mi papá en las noches se quejaba mucho, ¿no? Inclusive hasta lo vi llorar, ¿no? Donde se quejaba de un dolor, ¿no? A mi papá le reventó una úlcera, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía como 8 años cuando yo vi a mi papá vomitar sangre, ¿no? Pero algo curioso, porque mi papá no iba a la iglesia, la que iba era mi mamá. Y le dice mi papá a mi mamá, bueno, dice, si Dios me sana, si tu Dios me sana, yo prometo servirle. Eso le dijo mi papá a mi mamá, ¿no? Y algo curioso que mi papá no necesitó de un médico, no necesitó de una pastilla, no necesitó de nada. Y hasta la fecha, mi papá nunca le volvió a repercutir, ningún tipo de enfermedad, ¿no? Posterior a eso llego a la edad de 13 años y es cuando yo tengo un encuentro con el Señor, ¿no? Lo recuerdo como si fuera ahorita, ¿no? Que me dice mi mamá, bueno, te voy a planchar la ropa para que vayas al servicio con nosotros. En este caso con mi papá y mi mamá, no, porque ellos dos nada más iban. De mis hermanos, pues nada más el más chico, que era el que todavía lo podía llevar. Ya nosotros ya no nos podía llevar a la iglesia, ¿no? Entonces, yo en vez de irme a la iglesia me fui con mis amigos, porque a esa edad pues yo ya me mandaba solo, yo ya tenía 13 años, ¿no? Yo me podía gobernar yo solo, ¿no? En vez de irme a la iglesia me fui con mis amigos, para ser exacto un 24 de diciembre, ¿no? Pero donde yo estaba, yo recuerdo que yo no podía estar tranquilo. Yo daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas donde estaba y era una inquietud pero tremenda, ¿no? Al grado que después de las 12, y en un rancho donde no hay luz, no hay nada, ¿no? Y como a 3, 4 kilómetros donde estaban mis padres, ¿no? Y agarro camino y me voy donde estaban mis papás porque ellos tenían una velada de oración en la iglesia, ¿no? Y algo curioso que yo entro a la iglesia
y me voy hasta un rincón. Yo no sabía nada. Simplemente lo que yo podía hacer era llorar, 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 llorar. Pero era un llanto que yo no lo podía contener, ¿no? Yo calculo que estuve como 2 horas ahí tirado en el piso, ¿no? Y clamando, pues nada más pidiéndole perdón a Dios, ¿no? Posterior a eso, pues yo ahí después de que estuve en la iglesia, pues empecé a frecuentar a la iglesia ya con mis papás, pero ya más enfocado a lo que es lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y ya mis papás pues ya me daban palabra ahora sí que me daban palabra, ¿no? Y de ahí me mandan a un instituto, como a los 6 meses que tuve el encuentro con Dios, me mandan a un instituto en el cual yo estuve 2 años. Pero, pues esos 2 años, pues yo tenía 13, todavía no llegaba yo creo a los 14 años. Pues como todo adolescente, pues era maldoso con mis compañeros, muchas cosas, ¿no? Pero estaba Dios ahí conmigo porque yo sentía la presencia de Dios y yo sentía que Dios estaba conmigo, ¿sí? Llegó un momento que por muchas cosas que hacía, pues de chamaco, ¿no? Pues me botaron de ahí, después de 2 años, faltándome 1 año para yo terminar, ¿no? Me botaron de ahí de la escuela, ¿no? Llego a la iglesia y me mandan hasta la última silla, y allá me estuvieron como 3 meses, y me prohibieron que todos me saludaran, al grado de que pues había alguien afuera que me estaba esperando, ¿no? Con los brazos abiertos, así como nos ha estado esperando a varios, ¿no? Nada más que pues Dios es grande y es misericordioso que todavía nos tiene aquí, ¿no? Entonces, pues llegó el momento en que yo me salí y caí al mundo. Pero algo tremendo, que cuando yo caí al mundo, no, pues Satanás tenía todo lo que le puede dar Satanás a sus hijos, ¿no? En este caso, ¿no? Drogas, alcohol, prostitución, todo, ¿no? Y ahí empecé mi peregrinar, aún conociendo el propósito de Dios para mí. Conociendo el propósito, yo empecé a peregrinar y a hundirme minuto a minuto, pero como no tienen idea. Si yo me pongo a contarle todo lo que yo viví, es algo tremendo, ¿no? Y realmente pues no edifica, ¿no? Pero sí les puedo contar que había prostitución, había drogas, había alcoholismo, había, pues se puede llamar raterismo o robar. Yo a esa edad, yo cargaba credencial yo tenía 16, todavía ni 17 años, y yo cargaba credencial de tecnológico y cargaba credencial de la universidad, en los cuales, donde yo me juntaba con mi grupo de amigos que tenía, yo me juntaba a hacer desastres, ¿no? Agarrábamos los camiones de pasaje, bajábamos el pasaje, nos los llevábamos, los quemábamos a ese extremo, ¿no? A robar alcohol, prostituirnos y todo eso, ¿no? Entonces, pero había algo que en esos momentos yo le pedí a Dios y le decía, Señor, yo no quiero hacer esto. Yo en estado de drogado, alcoholizado, dentro de mí yo empezaba a llorar. Y decía, Señor, yo no quiero hacer esto. Pero había algo
que no me dejaba. Y al momento que yo lloraba y pasaba, lo volví a hacer. Y así estuve años y años. Llegó un momento en que yo tuve que salir de Tampico, porque pues, era tanta mi maldad que yo no podía estar allá. Tuve que salir huyendo de Tampico a la edad de 19 años. Y me fui a refugiar a Ciudad del Carmen, ¿no? Donde, pues igual, no tenía mis amistades, pero pues eso fue lo de menos, hacerlas, ¿no? Y claro, donde yo me podía juntar, pues yo no me podía juntar con una persona que no hiciera lo que yo hacía, ¿no? Que no se drogara, que no tomara alcohol, que no anduviera haciendo lo no correcto, ¿no? Entonces, y ahí estuve durante 8 años, hasta que conocí a mi esposa, ¿no? Yo con mi esposa duré 4 años y medio de novio, ¿no? Y nos casamos. Cuando nos casamos, lo voy a decir porque ante Dios no se puede ocultar nada, ¿no? Y realmente nunca lo he dicho, ¿no? Nomás ella y yo lo sabemos, y su familia, ¿no? Yo después de casado, después de la boda, yo me fui y la dejé con sus papás. Duré 8 meses. Haz de cuenta que duré casado 15 días y 8 meses la dejé. ¿Por qué? Porque yo no sentía, como yo siempre fui solo, yo no sentía nada que me atara, ¿no? Hasta que, pues de plano, pues hablaron conmigo, bueno, pues ¿qué hiciste, no? Realmente. Y fue cuando me cayó, ahora sí que me cayó el 20, ¿no? Y bueno, entonces empezamos nosotros yo fue cuando ya empecé a ya no tomar tanto, yo empecé inclusive, pues yo ya no me drogaba, porque algo muy cierto y muy curioso, durante el tiempo que yo estuve usando droga, la droga nunca pudo conmigo, adueñarse de mí, ¿no? Porque yo lo hacía nada más por placer, no porque yo necesitara la droga, ¿no? Hasta en eso Dios me ayudó, ¿no? Porque la droga no me ató. Y ya de casado yo le hablaba a mi esposa y le decía, oye, mira, fíjate que Dios así, así, la Biblia dice así, así. Y mi esposa me decía, no, dice, a mí no me digas nada, tú, tu religión y yo la mía, ¿no? Pero yo le pedí a Dios, Señor, no permitas que tú me vayas a hablar o tú me vayas a llamar sin antes yo ponerme a cuentas contigo, porque yo sabía cuáles eran las consecuencias, que mientras había vida, había esperanza, ¿no? Ya después de muerto ya no había esperanza. Yo lo sabía, porque donde yo estaba a mí me habían enseñado, y por la Biblia lo dice, y yo creo lo que dice la Biblia y creo en sus promesas. Y tal hecho es que creo que aquí me tiene aquí con ustedes, ¿no? ¿Por qué? Por su misericordia, no porque yo sea bueno, ni porque yo sea un santo, no, simplemente porque Dios es misericordioso y Él hace lo que a Él le place con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que realmente, y claro, fueron pues 13 a los 44 años, porque hace 2 años, hace 4 años que estoy aquí, pero hace 2 años que realmente yo entendí que es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo en mí, ¿no? Y cuál es el propósito que Dios tiene para mí. Yo lo he entendido y claro, estoy luchando, como sé que cada uno de ustedes, ¿no? Cada quien tiene en sus áreas, ¿no? Pero igual yo en mi área estoy luchando, ¿no? Y estoy pidiéndole a Dios que no me suelte de su mano.
porque realmente fuera de Cristo no somos nadie. No somos nadie. Si nosotros nos apartamos, nos alejamos de Cristo, no somos nadie. Nadie somos. Entonces, yo le pedí a Dios porque mi matrimonio se empezaba a destruir. Y yo decía, bueno, Señor, para mí es fácil, aún yo andando en pecado, yo le pedí a Dios, porque yo tenía el conocimiento. Y yo le decía, Señor, yo no me puedo ir, no puedo dejar a mi familia porque no es lo correcto delante de ti. Aunque yo estaba en pecado, pero yo sabía que había una esperanza para mí. Entonces, yo entendí y entendí en ese momento. Claro, yo no lo podía hacer, como muchos de nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque lo tratamos de hacer en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder, porque si no es Cristo en nosotros, estamos ahora sí que fríos. Entonces yo le pedí a Dios, bueno, Señor, yo quiero caminar el mismo rumbo, pero quiero que mi esposa camine conmigo, porque yo no puedo caminar sabiendo el propósito que tú tienes para mí y tener que mi esposa, en vez de yo voy para adelante y mi esposa va para atrás. No podemos caminar el mismo rumbo. Entonces yo te pido, Señor, que mi esposa camine al par conmigo. Y algo curioso, y siendo inconverso, ¿no? Yo siendo inconverso. ¿Por qué? Porque yo tenía, ahora sí que el conocimiento, no había hecho la decisión, pero tenía el conocimiento, pero yo quería servirle, pero no podía. Algo curioso, a los 3 meses, yo subiendo ya a mi trabajo, a plataformas, en una ocasión llego y veo a mi esposa porque ella tenía su altar, ¿no? De los muñequitos. Y algo curioso, que ella empezó a sacar sus muñequitos y desbarató el altar, y yo observándola, yo no le dije nada. Y le dije, bueno, ¿y ahora qué le pasó? Porque pues para ella era algo sagrado, ¿no? Bueno, al rato veo que regresa, pero ya no traía nada. No sé si los tiró o los regaló. Pero sí me dijo, oyes, ¿por qué no me dices lo que me decías anteriormente? Que la Biblia, que Cristo, que esto y que el otro. Dice, ahora yo soy el que te estoy diciendo. Y fue cuando entonces yo entendí, o mejor dicho, me acordé lo que yo le había prometido. 3 meses pasaron. Después de esos 3 meses, yo dije, bueno, Señor, pues tengo que cumplir, ¿no? Porque pues yo te hice esta petición y yo creo en lo que tú dices, porque pues aquí está la respuesta, ¿no? Y empezamos a peregrinar en las iglesias, yo pidiéndole que, bueno, Señor, muéstrame una iglesia donde yo pueda ir y yo pueda sentir que tú estás ahí. Y fuimos a varias iglesias, ¿no? A las cuales, pues realmente, pues yo veía pura mímica, ¿no? Y yo decía, no, pues aquí no. Yo veía pura soberbia, puros grupos, pura gente de dinero que decía, bueno, pues yo no soy de dinero, pero pues yo tengo a un papá que es rico, ¿no? Pero bueno, ellos a lo mejor no lo entienden así. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí no. Y fuimos a otra y ¿sabes qué? Aquí no. Y en una de esas me dice mi esposa, oye, fíjate que fui a una iglesia, quiero que vayas para que tú veas, ¿no? Y me digas. Y fue cuando llegamos acá, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué y estaba, bueno, predicó el pastor José, ese día, ¿no? Y terminó el servicio y todo, y le digo a mi esposa, aquí nos quedamos.
porque yo buscaba una iglesia donde dijeran, bueno, cuando menos que me dijeran que era un pecador, que era un impío, que era esto, que era el otro, no alguien que me adulara, ¿no? Porque realmente para adular no, yo quería alguien que realmente me dijera en el pecado que estaba, ¿no? Y digo, bueno, Señor, pues aquí me quedo, ¿no? Y cuando yo empecé el trato de Dios conmigo. ¿Por qué el trato de Dios? Porque yo era muy soberbio. Yo tenía un trabajo, no digamos que ganaba muy bien, pero tenía un trabajo que más o menos, y siempre, mi trabajo siempre fue de supervisor y eso, pues más que nada mi soberbia era mucha, ¿no? Pero pues Dios sabe, ¿no? Y maneja los tiempos. Por ciertos detalles a mí me botan de mi trabajo. Metieron otra persona por mí y así a mí me mandaron a un lugar donde no tenía contrato, esa embarcación, y quedó sin contrato y al no tener contrato pues me dijeron espéranos, ¿no? Pero el espéranos se volvió 1 mes, 2 meses, 3 meses y lo que yo tenía se acabó, ¿no? Económicamente. Y le digo a mi esposa, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque pues no hay dinero. Entonces hay que buscar trabajo. Y empecé a buscar trabajo. Pues lógico que pues yo a lo que me dedico pues es cuestión de alimentos. Y realmente en los restaurantes pues no es muy remunerado el salario, ¿no? Es poco el salario. Estuve trabajando aquí en un restaurante que realmente pues no era, bueno, no era para cubrir mis gastos, ¿no? Y salí. Y empezó ahora sí que mi penar, ¿no? Porque pues no había dinero ahora sí que no había ni para comer, ¿no? Y hay muchos, bueno, algunos de mis hermanos que les consta, ¿no? De que pues yo empecé a bajar de peso porque pues no había comida. Yo, por ejemplo, en la mañana, mi desayuno era un vaso de agua y no había comida, y mi cena era un bolillo y un café, nada más. Esa era mi comida. Con tal de que comieran mis hijos y comiera mi esposa, ¿no? Y prestando aquí y prestando allá, llegó un momento en que pues no había para pagar, ¿no? Pero yo entendía que ahí estaba Dios. Y de mi boca nunca salió un reclamo. Al contrario, yo le daba gracias a Dios porque yo sabía que Dios estaba tratando con mi vida. Dios estaba quitándome lo soberbio que yo era. Era tanta mi soberbia que realmente yo con mis ahora sí que se puede decir mis empleados, pues yo los veía menos, ¿no? Y eso no era lo correcto. Y así, y en ciertas áreas también, en otras áreas, ¿no? Entonces, cuando Dios empezó a tratar conmigo, me empezó a quitar todo. Y lo único que le doy gracias a Dios, que tengo a mi familia, y hasta la fecha la conservo. Y es algo que eso no se paga con nada. Entonces, yo recuerdo que en una ocasión, no había comida, yo de mi trabajo, de regreso, porque yo me iba caminando a mi trabajo, después de que conseguí trabajo, y de regreso a tocar puertas para pedir un plato de comida para mis hijos. Entonces, ¿dónde estaba mi orgullo? ¿Dónde estaba mi soberbia? Y yo le decía, Señor, si esa es tu voluntad, que yo esté así para el resto de mi vida, te doy gracias porque esta es la única manera que yo pueda tener una relación contigo.
Entonces yo entendí que realmente Dios estaba obrando, pero pues la carne no nos libera. Si no es Cristo en nosotros, la carne no nos libera, ¿no? Y seguía la carne, ¿no? Entonces llegó el momento en que pues le digo a mi esposa, pues porque mi esposa me dijo, voy a trabajar porque realmente pues no nos da, ¿no? Y ya empezó a trabajar ella y trabajaba yo, pero mis hijos pagaban las consecuencias, ¿no? Porque se quedaban solos. Entonces, y empezaron los problemas y la verdad yo veía, se me venía encima todo eso y yo decía, Señor, ¿qué va a pasar, no? Porque realmente yo no quiero huir, realmente yo quiero hacerle frente a todo esto, porque esto es lo que a ti te place, ¿no? Porque a ti no te place que yo huiga como un cobarde y deje a mi familia, porque no es lo correcto. Algo tan hermoso que para esto yo tenía demandada a la empresa donde yo estaba anteriormente. Algo curioso que una mañana le digo a mi pastor, ¿sabes qué? Voy a ir a retirar la demanda. ¿Por qué? Porque yo ya había hablado con mi pastor y mi pastor me había dicho que no demandara a la empresa, lo cual yo lo hice, ¿no? Demandé a la empresa donde estaba, donde me habían sacado, ¿no? Y me dice mi esposa, estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a levantar la demanda si realmente tantos años que les trabajaste y para qué, ¿no? Luego no sé, pero yo siento que tengo que ir a retirar la demanda. Hablé a la empresa, hablé con la persona que tenía que hablar y le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto y esto y esto, te veo allá. Conseguí dinero para ir. Y me fui. Cuando yo retiré la demanda, ya saliendo de conciliación y arbitraje, me dice el licenciado, ¿sabe qué? Aquí tengo aquí tengo algo para ti que te da la empresa, ¿no? Y ya me dio un cheque por 40,000 pesos, que realmente yo no contaba con eso, ¿no? Yo iba a retirar la demanda, nada más. Llego acá a Mérida, a los 5 días, llego del trabajo y me dice mi hija, oye papá, fíjate que aquí te hablaron unas personas, ¿no? Y aquí anoté los datos, que te comuniques. Algo curioso, era una empresa que me estaba hablando, después de 5 días que yo había retirado la demanda, una empresa filial o del mismo grupo donde yo estaba, ¿no? Y me dicen, oiga, tengo un trabajo para usted. Quiero saber si lo va a tomar o... Le digo, pues, mándame los requisitos, ¿no? ¿Qué es lo que requiere? Y ya me mandan una lista, ¿no? Y ya cuando veo la lista le digo, ¿sabe qué? Creo que no, porque es mucho lo que piden. Realmente no creo cubrir todos los requisitos. Pero bueno, lo voy a intentar, ¿no? Y me empecé a mover como eso fue en la mañana, a decir las 3 de la tarde. Yo tenía toda mi documentación ya lista. Les hablé y les dije, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A las 7 de la tarde tengo boleto para viajar a Veracruz, que es allá donde estaba, o está, mejor dicho, la empresa, ¿no? Le digo, ok. Llego a la ciudad de Veracruz y ya me estaban esperando. Y cuando yo llego, pues fueron a esperarme a la central, ¿no? Y me llevaron al hotel. Donde yo llego al hotel y ya me registro y todo. Y luego no cabe duda, Señor, que tú eres tan bueno, tan misericordioso, que la verdad yo no merezco tanto.
porque soy un ingrato, pero si a ti te place, Señor, gracias. 7 días estuve ahí en cursos y a los 7 días subí. Trabajé un mes. Al decir un mes que yo bajé, estaban los de recursos humanos en el aeropuerto, porque ahí nos fueron a esperar, porque a nosotros nos suben por helicóptero y nos bajan por helicóptero. Entonces, ahí en el aeropuerto estaban los de recursos humanos para entregarnos nuestros tickets, nuestros recibos de nómina. Y cuando me dan el recibo de nómina, fulano, sultano, y me empezaron a entregar. Entonces yo le hablo a la señorita, se equivocaron. Dice, ¿no está conforme con su salario? No es eso. Lo que yo presiento, que no quiero que me vayan a descontar después, porque estaba viendo mucho. Y ese era mi temor. Dice, ¿no está conforme con su salario? No, de que estoy conforme, estoy súper conforme, pero yo lo que no quiero es que me vayan a descontar, porque era mucho dinero. Y me dice, no, ese es su salario. Ahora, si no está conforme, pues, no, señorita, ¿cómo cree? Le digo, ¿cómo no? Y no pude aguantarme las ganas de llorar, ¿no? Porque yo sabía que en todo eso estaba Dios, ¿no? En todo eso estaba Dios, porque cuando yo subí a la plataforma, cuando yo arribé a la plataforma, pues para mí eran todos desconocidos, y el ambiente de todos ellos, pues es un nivel, en la plataforma es de primer nivel, la plataforma, y es de 6ª generación. Entonces, pues lo que ahí se da es un servicio plus. Entonces digo yo, Señor, aquí me mandaste, y pues yo no entiendo nada, porque realmente había cosas que no, en lo administrativo, pues yo no sabía manejar un sistema a los que yo estaba acostumbrado, pues ahí era algo sofisticado, y yo decía, Señor, pues yo apenas terminé la primaria, y cómo voy a manejar un programa de Excel, voy a manejar un programa de PowerPoint, un programa que realmente, pues aquí yo no sé sumar, restar, multiplicar, ¿cómo le voy a hacer? Y sí, porque mi relevo medio me enseñó, pero pues con ganas de que no aprendiera, ¿no? Entonces, y pues empecé yo a batallar, ¿no? Y llegó el momento en que me hablan de tierra y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que nos mandes el pedido para las próximas semanas. Y le digo, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no entiendo nada. Y le digo yo a mi jefe, ¿sabes qué? Pues no sé. Me dice, pues ¿cómo no vas a saber? No sé. Y empezó a presionarme al grado de que le digo, bueno, ok, mándame mi relevo y me estoy bajando ahorita mismo, pero mándame mi relevo porque me estoy bajando. Y me empezó, mándame mi relevo porque me estoy bajando. Entonces, pero Dios ahí estaba conmigo. ¿Por qué? Porque me dice mi jefe, ¿sabes qué? Mándame los inventarios que yo voy a hacer el pedido, mi jefe. Y me hizo el primer pedido. En el segundo pedido me dice, mándale los inventarios a tu relevo para que haga el pedido. Al tercero me dice, mándame el inventario porque tengo mucho trabajo y aparte tengo que hacer el tuyo. Le digo, bueno, permíteme tantito, le digo. Entonces, yo conocí a un hermano, o conozco un hermano, que inclusive él fue quien hizo el sistema, nada más que lo modificaron, y le hablé, porque yo con él tenía plática, ¿no? Teníamos comunicación, y le digo, ¿sabe qué, hermano? Hay un detalle, acá tu sistema está modificado y yo no le entiendo nada.
¿Y cómo va a ser? No le entiendo nada. Inclusive ya le dije a mi jefe que me mande mi relevo. Y me dice, yo quiero que tú me enseñes, le digo. Y me dice, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién te mandó a la plataforma? No, pues Dios. Ah, bueno, pues si Dios te mandó, pídele a Dios que te enseñe. Y le digo, sí, tienes razón, le digo. Porque pues Dios me mandó, Dios me va a enseñar. Y si no tienes algún lugar donde, métete al baño y ahí pídele a Dios. Efectivamente, yo me metí al baño. Ahí estuve, yo calculo que como 1 hora o 2 horas, más o menos, pero postrado, llorando, como un niño cuando le quitan su juguete. Y pidiéndole a Dios, bueno, Señor, si tú me mandaste aquí, pues tú enséñame, porque realmente yo no entiendo nada de esto. Efectivamente salgo, me voy a la oficina, prendo la computadora y me pongo a ver. Y digo, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué esto y por qué el otro? Cuando yo me vine a dar cuenta eran las 4 de la mañana, pero algo curioso. Lo que yo estaba viendo, haz de cuenta que me quitaron una venda de los ojos. Y yo dije, órale, por esto estaba sufriendo, tan sencillo. Al grado de poder identificar errores que tenía mi relevo en el sistema. Yo entendí que en los mínimos detalles, ahí seguía Dios conmigo. Cierro mi oficina y me pongo a llorar y darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque durante esos 28 días que yo estuve, yo le decía, Señor, yo quiero que cuando yo salga de mi habitación, tú vayas delante y detrás de mí. Yo no quiero hacer, es más, no me quiero mover a ningún lado sin que sea tu voluntad, porque no quiero hacer nada que tú no estés conmigo. Porque yo sabía que lo que yo fuera a hacer, yo lo iba a hacer mal. Pero si Dios se movía, todo iba a salir bien. Y ahí donde estábamos, pues es, como les comentaba, es una plataforma de sexta generación, pues se mueve mucho, pues van gobernadores, va Televisa, hacen comerciales, hacen un montón de cosas, ¿no? Entonces, dice, bueno, yo al frente de toda esta gente, cuando realmente no, todos tienen, hasta la balosa el chef de escuela, ¿no? Y yo pues, entonces, posterior a esto, ya después de que Dios estuvo conmigo todos los 28 días y Dios me solucionó todos los problemas, bajé, pero había un detalle que no les he comentado, que el motivo por el cual Dios me mandó a esa plataforma. Yo tengo una demanda por mi casa, la cual mi casa se perdió. ¿Sí? Entonces, cuando mi casa se perdió, ya en la demanda, en el proceso final, ya nada más quedaba que los jueces o el juez la sacara a remate, porque ya la demanda estaba perdida. Es cuando Dios me mandó a la plataforma para que yo pudiera pagar, ¿sí? Donde yo pudiera pagar. Y un detalle, que cuando yo pierdo la demanda y le digo a mi pastor, ¿sabes qué, pastor? Está perdida mi casa, pues voy a tener que cederla porque no tengo con qué pagarla. Yo gano 2,200, 2,800, no recuerdo. Y en el trato que hice con ellos son de 180,000 pesos. ¿Cómo lo voy a pagar?
Y me dice el pastor, paga. ¿Y de dónde? Paga. Ok, pastor, yo pago. Fui, firmé los pagarés. Cuando yo firmé los pagarés, fue cuando me hablaron. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios porque yo ganando 2,800 para pagar 2,200, 2,800 para pagar 180,000 pesos, pues ¿de dónde, no? Dios me da un trabajo y no nomás para pagar, ¿sí? Dios me da para, no nomás para eso, para muchas cosas más, ¿no? Para mis hijos, para mi esposa, donde yo platico con ellos y les digo, ¿se acuerdan en la tribulación que estuvimos? Que si comíamos esto no comíamos el otro. Y ahorita Dios nos da para comer lo triple de esto y del otro, porque a Él le place. No porque yo sea bueno, porque a Él le place. Pero Él tuvo que tratar conmigo, porque si Él no hubiera tratado conmigo, yo les puedo asegurar que Dios no me hubiera dado nada. Yo hubiera perdido mi casa y hubiera perdido mi familia. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno. Y como les digo, no es, y tengo luchas, no porque tengo luchas, tengo pruebas porque tengo pruebas, pero tengo a alguien quien las pelea por mí. Y yo así lo creo, porque yo lo creo. Yo lo creo y a ojos cerrados puedo decir que yo lo creo. Si el Señor me dice, aquí te me quedas, yo aquí me quedo. Si el Señor me dice, haz esto, yo lo hago. A veces la carne no nos deja, ¿no? Pero yo le pido a Jesucristo que no me suelte de su mano, porque realmente que si Él me llegara a soltar de su mano, no sé qué será de mí, ¿no? Y yo no quiero regresar como el cochino, como la puerca vuelve a meterse al lodo, ¿no? O como el perro vuelve su vómito, ¿no? Entonces yo le pido día a día, segundo a segundo, si yo despierto a la 1, 2, 3 de la mañana, segundo a segundo, yo lo único que puedo decirle, gracias Señor porque me tienes con vida, y gracias Señor porque me has dado más de lo que yo me merezco, y a ti te plació, gracias Señor. Entonces, ya después de que yo bajé y todo, pues ya fuimos y empezamos a pagar, ¿no? Lo de la casa. Todavía no terminamos, ¿no? Pero mi casa es mi casa y sigue siendo mi casa, y no tengo no tengo la psicosis, no tengo el temor de que me la vayan a quitar. ¿Por qué? Porque ya lo que había pasado, lo que había sufrido, ya Dios lo sanó, Dios lo reestructuró, Dios hizo, o Dios pagó por mí, ¿no? Y ya lo que queda es una mínima parte, ¿no? Y en la actualidad, 2 años, de los 4 que tengo, 2 años, porque de 2 años para acá, es que yo he estado buscando a Dios, y buscando a Dios en las noches, a cada rato. Yo no hay momento que yo diga, bueno Señor, si tú no estás conmigo, yo no sé qué hacer, la verdad, yo no tengo a dónde ir. Cuando yo terminé
de entender el propósito de Dios, entendí el propósito de Dios. Yo puedo entender que tengo una familia. Puedo entender que tengo una familia la cual depende de mí. Y esa familia dependemos de Cristo. Yo les invito a leer un versículo de la Biblia. En Juan 15, 16. Dice la Biblia: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces nosotros no elegimos a Cristo. Cristo nos eligió a nosotros. Entonces, si Cristo nos eligió a nosotros, nosotros podemos andar saltando, pero llegará el momento en que diga, bueno, pues tú eres de mi redil, vente para acá, ¿no? De una manera o de otra. Entonces, hay que hacerlo de la manera más sensata, ¿no? Completitos, porque de una manera o de otra vamos a ir al redil, y es mejor entrar completitos, porque como quiera vamos a entrar porque Dios nos tiene predestinado, porque de una manera o de otra, completitos o muchos, pero vamos a entrar, ¿no? Es mejor entrar completitos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios nos va, hey, tú eres de acá, y nos va, como el padre castiga a su hijo, ¿no? Como el padre lo corrige. Entonces pidámosles a Dios que seamos sensatos. Pidámosles a Dios que nos dé el entendimiento. ¿Dónde estamos parados? ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Pidámosle que Él nos dé el entendimiento, que abra nuestros corazones, que abra nuestras mentes, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito que Él tiene para con nosotros. Les comento esto porque desde un principio a mí Dios me predestinó. Mi vagar fue mucho de 13 años que yo tuve el encuentro con Dios. 16 años que yo salí al mundo. 44 años que yo regresé. Pero porque Dios tiene un propósito conmigo. Entonces, a mí solo me resta darle gracias y darle gracias, y segundo a segundo darle gracias, porque no tengo cómo pagarle, ¿no? Porque yo he entendido el sacrificio que Él hizo en la cruz. Yo lo he entendido. Y realmente, porque eso Dios nos lo revela, no es porque pero Dios nos lo revela. Entonces, no es porque nosotros seamos buenos, ¿no? Porque a Él le place. Entonces,
yo les invito a cada uno de ustedes, ¿no? Que piensen y entiendan, o que le pidan a Dios que les dé el entendimiento para que puedan entender cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Entonces, y ahorita pues yo le puedo decir a Dios, gracias Señor, y la verdad yo me siento súper agradecido, yo no tengo cómo pagarle, pero súper agradecido. ¿Por qué? Porque tengo una familia, ¿sí? Tengo un hogar, tengo una esposa, tengo unos hijos. No soy el mejor de los papás, pero estoy tratando, ¿no? Estoy luchando. La carne, ahí está, ¿no? Pero pues Dios es más grande. Dios es más grande que nuestra carne, ¿no? Entonces, yo le pido a Dios día a día que Él me lleve a la cruz, ¿no? Y que no me suelte de su mano. Y que a mí me enseñe, realmente cómo ser un padre. Porque yo no puedo, yo no sé, ¿no? Pero Él en mí sí. Entonces, yo les puedo decir esta noche que Jesucristo es el único a quien podamos ir. Fuera de Él no hay nadie. No hay nadie. Y ahorita en la actualidad, yo platicando con mi esposa, ¿no? Pues tenemos pruebas, ¿no? Pero platicando con ella, le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejar que Dios sobre nosotros, que Dios nos enseñe, porque nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Cómo educar a nuestros hijos, cómo saber sobrellevarlos, cómo poder pues llamarle la atención sin que nos exaltemos, cómo poder corregirlos sin llegar a agredir, ¿no? Claro, es difícil, porque cuando uno lo trata de hacer uno, pues es difícil, ¿no? Pero Jesucristo nosotros, Él lo va a hacer, ¿no? Él lo va a hacer. A la fecha, retomando lo que les comentaba, a la fecha, mis padres todavía los tengo con vida, ¿no? Mis padres viven en la ciudad de Cuernavaca. Mi papá es cristiano. Mi papá es cristiano después de que le reventó la úlcera, él es cristiano, y le ha seguido a Jesucristo, ¿no? Mi madre, igual, ¿no? De mis hermanos, nadie. Y ahorita en ocasiones, por medio del famoso Facebook, no he conocido, he tenido contacto con personas que a la edad de 7 años yo les daba las clases en la escuela dominical y que me han contactado y me han dicho, oye, gracias a Dios, dice, que cayó la semilla en buena tierra. Y le digo, ¿por qué? Porque realmente conozco a Cristo. ¿Te acuerdas cuando tú me dabas clases en la escuela dominical? Personas que tienen, pues yo las dejé de ver de niñas y de niños, y ahorita en la actualidad, son cristianos. A mí eso me hace sentir bien, ¿no? Como les comento, no es porque yo me lo merezca, es porque a Dios le place, ¿no? Pero a mí me hace sentir bien, y el saber que hay personas que desde la infancia yo haya contribuido en la viña de Dios, del Señor, para que esa persona haya sido tocada por Él, ¿no? Entonces, le digo, bueno, pues qué bien, ahora a ti te toca seguir
con tu familia, ¿no? A ti te toca, y conozco a la familia porque son tremendos, ¿no? Pero bueno, a ti te corresponde llevar la palabra a ellos. Claro, dice la Biblia que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pero a ti te corresponde sembrar, ¿no? Y así como esas personas, mis padres, cuando yo platico con mi papá, me dice, mi papá tiene 80 años, pero tiene una lucidez bíblica que realmente a mí me admira, ¿no? Y él a esa edad, él ya no trabaja en lo material, pero sí trabaja en lo espiritual, porque él se dedica a llevar la palabra a los matrimonios en las iglesias, a darles palabras de fortalecimiento, en la calle, a medio mundo que se topa en la calle, a cada uno de ellos va y siembra, y siembra, y siembra, y Dios le ha dado un fortalecimiento, pero tremendo, ¿no? Entonces, yo me siento agradecido con Dios, porque todavía me los conserva a ellos, y dentro del camino de Dios. Y me conserva a mi familia, que todos estamos tratando y luchando, ¿sí? Estamos en la carrera, como decía Pablo, ¿no? Estamos peleando la batalla, ¿no? Pero Dios es el que está peleando por nosotros, y Él es el que nos va a llevar a la meta, ¿sí? Él es el que nos va a llevar a la meta. Entonces, yo les invito a que no desistan, que tratemos de ser agradecidos con Dios, que tratemos de darle a Dios lo que Él se merece, ¿no? Entonces, ¿para qué? Con la finalidad de que cuando Él venga, podamos estar cerca de Él y podamos decir, gracias Señor, porque en tu gran misericordia fui uno de tus elegidos, ¿no? Porque yo entiendo, yo creo que nadie vamos a querer estar a la izquierda, ¿no? Todos vamos a querer estar a la derecha, ¿no? Entonces, cuando Él venga por su pueblo, por su iglesia, cuando Él venga ahora sí que a cosechar, no, en la cosecha no nos vaya a desechar, ¿no? Entonces, yo les invito a que analicemos y que veamos dónde estamos parados y cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Y que Dios, sobre todo que Dios tenga misericordia, ¿no? Que Dios tenga misericordia y que Dios nos perdone de tantas cosas que realmente aún inconscientemente hacemos, pero que nos perdone y que realmente Él vea nuestro corazón y que nuestro corazón sea sincero cuando le pidamos. Yo les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta noche, Señor, porque pues tú eres bueno y eres misericordioso, Señor, y tú le das a quien a ti te place, Señor. Gracias, Señor, porque pues tú me has traído a tus pies, Señor, y estoy en la lucha y todo, pero tú estás en mí, Señor. Yo siento, Señor, que fuera de ti no hay nada, Padre. Bendícenos, Señor, y todo lo que se haya dicho esta noche, Señor, sea para bendición, Padre, y que sea para tu gloria, Padre. Te doy gracias, Señor, porque fuera de ti no somos nadie, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú me trajiste a tus pies, Señor, aun cuando yo no lo merecía, Padre.
Gracias, Cristo, porque tú has tenido misericordia de mí y me has dado, Señor, más de lo que me merezco, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre. Te pido, Señor, que entendamos dónde estamos parados y cuál es el propósito tuyo para con nosotros, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor.